no es la versión que escuchaste en las clases de catequesis, ni las simplificaciones que se leen en los folletos de las iglesias. Esta es la historia de Isaías que la Biblia revela en sus páginas más misteriosas, y de la que pocos se atreven a hablar. Prepárate para un viaje épico, una aventura espiritual que trasciende el tiempo y conecta con la eternidad. Todo comienza en los días turbulentos del rey Usías, cuando las amenazas de guerra y la idolatría amenazaban con arrasar el corazón de Judá. Isaías, un joven de noble linaje y mente inquieta, vivía atormentado por las injusticias y los pecados que manchaban la tierra de su pueblo. Una noche, en el año en que murió el rey Usías, Isaías tuvo una visión que cambió su destino para siempre. Fue llevado al trono de Yahvé, donde los serafines, seres angelicales de fuego y pureza, cantaban Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Isaías, abrumado por la gloria divina, confesó su impureza y la del pueblo, pero un carbón encendido purificó sus labios. Así comenzó su llamado profético. El joven Isaías no tardó en descubrir que su misión no sería sencilla. Con palabras ardientes, denunció a los poderosos, a los comerciantes corruptos y a los sacerdotes que pervertían la ley. Su voz, sin embargo, no era solo de juicio, sino también de consuelo. Profetizó la venida de un niño prodigioso, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Isaías no solo habló de ese niño en términos poéticos, él vio, en visiones nocturnas, cada latido de su corazón, cada paso de su juventud y cada lágrima derramada en Getsemaní. Pero lo que pocos saben y lo que la Biblia insinúa en pasajes que rara vez se leen en voz alta es que Isaías también fue testigo de las guerras cósmicas que libraban los ángeles y los demonios sobre Jerusalén. Vio los ejércitos celestiales, escudos de fuego y lanzas de luz, luchando por el destino de la humanidad. Cada noche, cuando dormía, su espíritu viajaba más allá de los muros de la ciudad, hasta los confines del cielo, donde escuchaba los susurros de futuros reyes y los clamores de naciones que aún no habían nacido. Isaías entendió que sus profecías eran semillas plantadas en la eternidad, y que su vida sería un sacrificio viviente para preservar la esperanza de Israel. Su esposa, conocida como la profetisa, compartía sus sueños y visiones, y sus hijos llevaban nombres que eran profecías en sí mismos. Sear Jasub, un remanente volverá, y Maher Salal Asbaz, pronto al botín, rápido al despojo. Sus hijos, símbolos vivientes, lo acompañaron en cada jornada, sabiendo que su padre no hablaba solo con voz humana, sino con el aliento mismo de Dios. A medida que el imperio asirio se cernía como una sombra sobre Judá, Isaías no titubeó. Entró en el templo, intercedió por su gente y desafió a los reyes a confiar en Yahvé, no en las alianzas políticas. Sus palabras no fueron simples advertencias, eran rayos de fuego que iluminaban las conciencias y quemaban las mentiras del enemigo. Pero lo más épico estaba aún por llegar. Una noche, mientras caminaba solo por las ruinas del valle de Hinón, Isaías escuchó el eco de la voz del Mesías, siglos antes de que naciera en Belén. Vio su gloria y su sacrificio, y entendió que su propia vida era un reflejo de lo que vendría, sufrimiento, redención y victoria final. Así comienza esta historia que la Biblia susurra entre líneas y que hoy te revelamos con precisión milenaria. Isaías, el profeta que predijo el futuro con precisión milenaria, se adentró en lo desconocido, donde las visiones divinas y los susurros del cielo se tejían en sus sueños. Las gentes lo miraban con respeto y con temor, su voz era como un trueno que sacudía las murallas del orgullo, pero también como un susurro que encendía las brasas de la esperanza en los corazones más humildes. En sus visiones, Isaías vio las puertas del infierno temblar ante el poder de la palabra divina. Él hablaba, y sus palabras se convertían en flechas que atravesaban los muros de la incredulidad y rompían las cadenas invisibles que aprisionaban a su pueblo. Cada profecía suya era una chispa que encendía la llama del destino, una verdad que no se podía ignorar. Su vida era un lienzo pintado con el pincel de lo eterno. ¿Sabías que Isaías también profetizó sobre tierras que aún no existían,
reinos que surgirían siglos después, y sobre reyes que llevarían coronas aún sin forjar. Cada vez que pronunciaba así dice el Señor, la historia se estremecía. Él no solo habló de la venida del Mesías, predijo la caída de Babilonia, el surgimiento de Persia, y la liberación de los cautivos antes de que el primer ladrillo de sus muros fuera colocado. Su visión era tan vasta que abarcaba los confines del tiempo y del espacio. Y aquí, querido espectador, hago una pausa para recordarte algo importante. Si estás disfrutando de esta historia épica, no olvides darle like y suscribirte al canal. ¿Por qué? Porque aquí no solo contamos historias, las vivimos contigo. Cada video es un viaje por los secretos más oscuros y luminosos de la Biblia, por las profecías que nadie se atreve a contar y las verdades que pueden transformar tu fe y tu espíritu. Así que suscríbete, porque juntos vamos a descubrir los misterios que han estado ocultos por siglos. Quédate hasta el final, porque lo que Isaías vio cambiará la forma en que ves al mundo, y a ti mismo. Volviendo a la historia, el día que Isaías se enfrentó a la conspiración de los falsos profetas, la tensión se podía sentir en el aire. El rey Acaz temía a los ejércitos enemigos y prefería pactar con ellos en vez de confiar en Dios. Isaías, con la calma de quien sabe que la eternidad lo respalda, le dijo que el Señor mismo daría una señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Con esas palabras, selló el destino de la humanidad, porque Emmanuel no era solo una promesa para Judá, sino para todos los pueblos y generaciones. Pero no todo era revelación y esperanza. Isaías también vivió la soledad de quien camina con la verdad. Muchos lo rechazaron, lo insultaron y lo persiguieron. En las noches, mientras la ciudad dormía, Isaías lloraba por Jerusalén y sus murallas que se vendrían abajo. Sin embargo, en sus lágrimas brillaba la fe más inquebrantable. Sabía que la luz de Dios prevalecería sobre las tinieblas más profundas. En las grutas donde oraba, Isaías escuchaba las palabras de Yahvé como un canto eterno, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Estas palabras le daban fuerzas para levantarse cada mañana y hablar con valentía. Era como un árbol firme en medio de un huracán, sus raíces se hundían en la roca de la fe, y sus ramas se elevaban hacia el cielo de la esperanza. Isaías también tuvo visiones tan impactantes que hasta hoy pocos se atreven a mencionarlas. Vio los días finales del mundo, cuando el sol se oscurecerá y las estrellas caerán como hojas en otoño. Vio a los justos resucitar, y a las naciones venir a adorar al Cordero en Jerusalén. Y lo más asombroso, vio la cruz antes de que existiera el madero, y la corona de espinas antes de que fuera tejida. Su espíritu tocó el futuro como un profeta que camina por las huellas de lo que aún no ha sido. La voz de Isaías seguía resonando como un eco eterno que desafiaba a los reyes y a las naciones. Su vida, marcada por la obediencia y el sacrificio, era un faro para aquellos que anhelaban la verdad en un mundo de oscuridad. Las visiones que él compartía no eran meras metáforas, eran el mapa del destino de la humanidad, inscrito con fuego en las páginas del tiempo. Pocos saben que Isaías caminaba a menudo por las colinas desiertas, donde el viento susurraba secretos que solo los profetas podían entender. Allí, alejado del bullicio de Jerusalén, Isaías hablaba con Dios como un amigo habla con otro amigo. En esas noches silenciosas, el profeta escuchaba la voz del Altísimo revelándole visiones tan impactantes que aún hoy estremecen los cimientos del espíritu humano. Isaías profetizó la caída de reinos que se creían eternos. Vio las ruinas de ciudades orgullosas que serían polvo en la palma de Dios. Pero también vio un reino que jamás sería destruido, el reino del Mesías. Un vástago saldrá del tronco de Isaí, y un retoño de sus raíces brotará, anunció. Y en ese retoño, Isaías vio al príncipe de paz, al siervo sufriente y al rey victorioso. Cada palabra suya era un puente que unía los siglos con la eternidad. Sin embargo, lo que nadie se atreve a contar es que Isaías también fue perseguido por su propia gente.
Lo consideraban un loco, un visionario perturbado que osaba desafiar a los poderosos. Pero Isaías sabía que la verdad no necesita del aplauso de los hombres, sino de la fidelidad al Dios que la sostiene. Y en su fidelidad, Isaías se convirtió en testigo de lo imposible. Una noche, mientras oraba en el templo, Isaías tuvo una visión que cambió todo. Vio a un hombre despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Vio cómo cargaba los pecados del mundo, cómo su sangre era derramada como ofrenda y cómo su vida era entregada como rescate para muchos. Isaías no entendía cómo ese hombre yacía desfigurado y sin honra, pero supo que ese sacrificio era el corazón mismo del amor divino. Los ángeles le revelaron que ese hombre sería Jesús, el Mesías, el ungido. Isaías escribió con temblor en su mano: mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Estas palabras no solo eran profecía, sino una ventana al alma de Dios. ¿Sabías que Isaías también vio la gloria de la resurrección? Sí, en su espíritu contempló al Mesías levantándose victorioso, venciendo la muerte y trayendo la luz de la vida a todos los que creen. Isaías entendió que su misión era preparar el camino para esa victoria. Él era el heraldo de la redención, el centinela de la esperanza. Aun cuando la corte real lo rechazaba, y los falsos profetas lo difamaban, Isaías siguió hablando con valentía. Como un guerrero sin espada, usó sus palabras como su única arma. Porque él sabía que la verdad no necesita armadura de hierro, su fuerza está en el poder de la fe. Isaías también tuvo sueños de la gloria futura, de la nueva Jerusalén descendiendo como una novia ataviada para su esposo. Vio las puertas de la ciudad eterna abiertas para todos los que buscan justicia y misericordia. Y en esa visión final, Isaías entendió que su propia vida era solo un susurro en el vasto canto de la salvación que resonaría para siempre. Así Isaías sigue caminando, firme como un roble, arraigado en la promesa divina. Lo que revelaremos a continuación es aún más impactante: los secretos de su muerte y las profecías selladas en lo profundo de su espíritu. No te lo pierdas, porque aquí es donde la verdad y el misterio se abrazan para siempre. Isaías, el profeta que había visto la eternidad y hablado las palabras del Altísimo, continuaba su ministerio con la certeza de que cada sílaba de sus profecías era como un sello puesto por la mano de Dios. Sin embargo, también sabía que cada palabra verdadera atraía enemigos poderosos. La corte real, que antes escuchaba sus advertencias con respeto, comenzó a mirarlo como un estorbo. Los sacerdotes corruptos y los falsos profetas tejían intrigas para silenciarlo, pero Isaías, sostenido por el fuego de la revelación divina, no se dejó intimidar. Los días se volvieron más oscuros. El rey Manasés, nieto del piadoso Ezequías, ascendió al trono con un corazón entregado a los ídolos y a los sacrificios impíos. La corrupción y la idolatría se desbordaron en Judá como un río embravecido. Isaías, ya anciano pero indomable, seguía clamando justicia y verdad, con la voz más firme que nunca. Lo que pocos saben y lo que la Biblia apenas susurra es cómo terminó la vida de este profeta incomparable. Isaías fue apresado por orden del rey Manasés, quien temía el poder de sus palabras. Se dice que fue llevado a un bosque cercano a Jerusalén, donde lo ataron entre los troncos de un árbol hueco. Y allí, en ese silencio solo interrumpido por el canto de las cigarras, Isaías oró una última vez. Su oración fue tan poderosa que se sintió un temblor en la tierra. Entonces, el verdugo alzó la sierra y cortó en dos el cuerpo del profeta. Pero mientras la sangre de Isaías empapaba las raíces de aquel árbol, su espíritu ascendía a la presencia de aquel que lo había llamado. Porque Isaías entendía que la muerte no es el final, sino la puerta de la gloria. Su vida fue una ofrenda que anticipaba el sacrificio mayor del Mesías, y su muerte fue un testimonio de la victoria de la verdad sobre las tinieblas. Y así, lo que nadie se atreve a contar es que, en el momento mismo de su martirio,
Isaías tuvo una visión tan luminosa que cegó sus ojos mortales, vio al Mesías esperándolo en la eternidad, con los brazos abiertos y la corona de justicia en su cabeza. Fue entonces cuando Isaías supo que sus palabras no habían sido vanas, y que su voz aún resonaría a través de los siglos. La historia no termina aquí. Porque las palabras de Isaías quedaron grabadas como fuego en las páginas de la Biblia, y cada generación que las lee es tocada por la fuerza de su fe. Sus visiones sobre el siervo sufriente y el Rey de Gloria no solo predicen la venida de Jesús, sino que desvelan el corazón mismo de la redención. Jesús mismo, siglos después, citaría a Isaías para confirmar su identidad y su misión, cumpliendo las palabras que el profeta había pronunciado en medio de la oscuridad. Isaías vio, más allá de la cruz, la consumación de todas las cosas. Vio el regreso del Mesías en gloria, cuando cada lágrima sería enjugada y la muerte sería vencida para siempre. Vio un banquete eterno, donde los redimidos se sentarían a la mesa del Rey, y donde la justicia y la paz serían como un río sin fin. Y en esa visión final, Isaías supo que su propia vida, sus lágrimas y su sangre derramada no eran más que un eco de la pasión divina. El legado de Isaías no murió con su cuerpo. Su espíritu siguió caminando con las generaciones, sus palabras viajaron más allá de las fronteras de Judá y su eco alcanzó a reinos que aún no nacían. Lo que muchos no comprenden es que cada palabra que Isaías escribió quedó sellada con el fuego de lo eterno, no solo eran profecías, eran puertas que abrían el corazón mismo de Dios. Después de su muerte, sus discípulos y seguidores guardaron con celo sus rollos. Estos escritos, escondidos en cuevas y rincones secretos, resistieron guerras, exilios y persecuciones. El propio Jeremías, otro profeta poderoso, se inspiró en las visiones de Isaías cuando Jerusalén se derrumbaba. Y siglos más tarde, cuando los primeros cristianos buscaban entender la identidad de Jesús, fue en las palabras de Isaías donde encontraron la confirmación divina. ¿Sabías que, en los tiempos de Jesús, Isaías era el libro más citado por aquellos que querían conocer la verdadera misión del Mesías? Felipe, uno de los discípulos, encontró al eunuco etíope leyendo el capítulo 53 de Isaías, y allí, en medio del desierto, la profecía se convirtió en fe viva. El eunuco entendió que el siervo sufriente era Jesús, y pidió ser bautizado en ese mismo momento. Así de poderosa es la palabra que Isaías dejó para la humanidad. Isaías no solo predijo el nacimiento de Jesús, sino también su sacrificio y su triunfo final. Él habló de un Mesías que sería llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Vio a Jesús sanando a los enfermos, dando vista a los ciegos y proclamando libertad a los cautivos. Vio cómo, con sus llagas, sanaríamos nuestras heridas más profundas. Pero lo que la mayoría ignora es que Isaías también profetizó sobre el destino final de este mundo. En sus visiones nocturnas, vio un día en que la espada se convertiría en arado y el león y el cordero dormirían juntos. Vio un tiempo donde no habría más guerra ni llanto, y la justicia sería el canto de toda la creación. Y en esa visión, Isaías entendió que todo dolor y toda injusticia serían restaurados en el amor infinito de Dios. A través de cada línea de su escritura, Isaías dejó una huella de esperanza que arde como un fuego que nunca se apaga. Su vida fue un testimonio de que la verdad no puede ser destruida, y que la fe es más fuerte que el miedo. Él habló a reyes y campesinos, a sacerdotes y mercaderes, a ricos y pobres, porque sabía que la palabra de Dios es para todos, sin distinción. Hoy, cuando abrimos sus palabras, seguimos escuchando la misma voz que retumbó en los pasillos de los palacios y en las colinas desiertas: «He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz». Estas palabras, escritas hace siglos, siguen siendo una promesa para nosotros, una promesa que no conoce de tiempo ni de fronteras. Isaías, el profeta que predijo el futuro con precisión milenaria, nos dejó un legado que trasciende las edades, la certeza de que la luz siempre vence a las tinieblas y de que cada lágrima
Cada oración y cada acto de fe tienen un lugar en el corazón de Dios. Ahora, con Isaías como un faro en medio de la tormenta, y con la certeza de que la historia que empezó en su voz aún no ha terminado. Aquí se revelará cómo sus visiones se han cumplido y cómo siguen ardiendo en cada corazón que se atreve a creer. Isaías, el profeta que habló con la voz de Dios y caminó con el corazón encendido por la fe, sigue siendo un testigo que no conoce el polvo del olvido. Sus visiones, selladas en pergaminos y cantadas en sinagogas y altares, no fueron meras palabras para un pueblo antiguo. Son un fuego que ilumina hasta hoy, un faro que sigue guiando a todos los que buscan la verdad más allá de lo visible. Porque en cada profecía suya, Isaías mostró que el Mesías no solo vendría a reinar, sino a salvar, a sanar y a restaurar. Vio cómo el Mesías cargaría con nuestros pecados y nuestras culpas, y cómo su amor se extendería hasta los confines de la tierra. Vio también que, un día, todos los pueblos caminarían juntos hacia Jerusalén celestial, donde la justicia y la paz serían eternas. Pero lo que la Biblia no cuenta de forma explícita, y que pocos se atreven a mencionar, es cómo las palabras de Isaías han sido un campo de batalla espiritual a través de los siglos. Cada vez que un corazón se abre a sus profecías, la luz de Dios atraviesa las tinieblas de la duda. Cada vez que sus palabras son proclamadas, el reino de las sombras tiembla, porque Isaías habló con la voz que sostiene el universo. Hoy, querido televidente, te invito a reflexionar. Isaías no fue solo un profeta de antaño. Fue un heraldo de lo eterno. Su voz sigue viva cada vez que clamamos por justicia, cada vez que luchamos por la verdad y cada vez que elegimos el amor sobre el odio. Isaías sigue hablándonos a ti y a mí, porque sus palabras no mueren. Y antes de cerrar este épico relato, quiero pedirte algo muy especial. Si esta historia ha tocado tu corazón y has sentido la fuerza de estas visiones milenarias, te invito a darle like y a suscribirte al canal. Aquí no solo contamos historias, las desenterramos del polvo de los siglos para que iluminen tu fe. Porque este canal es un espacio donde exploramos juntos los misterios más grandes de la Biblia y hablamos de todos los aspectos que han sido olvidados o censurados por el tiempo. Déjanos en los comentarios tus pensamientos, tus preguntas o incluso tus testimonios. Queremos que seas parte de esta comunidad que busca la verdad, la esperanza y la luz. Tu voz también importa, porque cada historia se completa cuando compartimos nuestras vidas y nuestras reflexiones. Isaías, el profeta que predijo el futuro con precisión milenaria, nos dejó un mensaje eterno, que la fe es el escudo contra la oscuridad, que el amor es la respuesta a todo sufrimiento, y que la promesa de Dios jamás falla. Su historia, contada en este relato, es un recordatorio de que lo eterno vive en nosotros cuando elegimos caminar con Dios. Que estas palabras te acompañen hoy y siempre. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendiciones para ti, y que la luz de Isaías ilumine siempre tu camino.